Bueno, en este video, chicos, vamos a repasar lo que son las funciones cuadráticas, ¿sí? Esto lo van a apuntar en la parte teórica de la carpeta. La forma general de una función cuadrática, recordemos, es ax cuadrado, que este término se llama cuadrático, bx, término lineal, más c, término independiente. Recordemos una cosa. Obviamente, A, B y C son parámetros, ¿sí?, que pueden tomar distintos valores. Pero hay un valor que tenemos que tener en cuenta, y es que A no puede ser 0. Vamos a poner acá distinto de 0. ¿Por qué no puede ser 0A? Porque si A es 0, se anula el término cuadrático y me queda una función lineal, P por X más C. ¿Cómo se calculaban las intersecciones con los ejes? ¿Qué es lo que necesitamos para graficar a mi función cuadrática? Bueno, la intersección con y, o la ordenada al origen, acuérdense, cuando la x vale 0, la da directamente el término independiente. El término independiente me va a indicar la ordenada al origen, la intersección con y. Voy a poner acá intersección con y. Ya los símbolos lo conocen, eso es intersección con y. Ya el término independiente nos indica dónde la parábola va a intersectar al eje y. Y para calcular las intersecciones con el eje X, las raíces, también reconocido ya este tema, lo trabajaron mucho en tercero, lo trabajamos mucho en cuarto, es con la fórmula de Bhaskara. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Y el vértice, que el vértice de la función cuadrática, piensen lo siguiente, es el punto, digamos, donde cambia su concavidad, ¿no? Empieza decreciendo y luego crece. Este es el vértice, ¿sí? Tienen dos formas. Una es con la fórmula menos b sobre 2 por a, la x del vértice, y como todo x necesitamos un y. Así que tenemos la x del vértice y la y del vértice. Una de las fórmulas de calcular la x del vértice es menos b sobre 2 por a, y la otra es la siguiente. Piensen que este es el eje X. Bueno, acá tenemos una de las raíces y acá tenemos la otra raíz. La X del vértice va a estar aquí, en la mitad, ¿correcto? Así que podríamos decir que si yo no quiero usar la fórmula menos b sobre 2 por a, calculo la mitad entre las dos raíces. ¿Cómo hago? Sumo las raíces y las divido por 2, que es lo que pusimos acá. Sumamos las raíces y lo dividen por 2. Lo hacen aplicando la fórmula, o con la semisuma de las raíces, tiene que dar igual. Y para cualquier punto x, cualquiera, así que para la x del vértice también, podemos encontrar su y reemplazando ese valor de x en la función. Por eso acá puse que la y del vértice es f de x del vértice. En lugar de la x ponemos el resultado de la x del vértice. Vamos a ver un ejemplo, esperen que borro acá, para poder usar toda la pizarra. Bien, vamos acá. Acá tenemos un ejemplo. 2x al cuadrado menos 8x menos 10. ¿Cómo sabemos que es cuadrática? Porque la potencia es 2. Ya sabemos, por el término independiente, que esta parábola corta el eje y en menos 10. Ordenada al origen, ese es el valor de c, menos 10. ¿Quién es a? Lo que acompaña a la x al cuadrado, o sea, 2. ¿Quién es b? Lo que acompaña a la x, o sea, en este caso, menos 8. Vamos a calcular la intersección con x, acuérdense que lo poníamos así, ¿no? Intersección, la u al revés, no es una n, es una u al revés, con x. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Quién tenía que valer 0? Si busco la intersección con x, siempre el eje contrario vale 0. Entonces acá la y vale 0. Bien, recordemos también que f de x es lo mismo que decir y. Así que lo que tenemos que hacer es igualar a 0 nuestra función. Menos 10. Bien, ¿cómo se resuelve esta ecuación cuadrática? Aplicando la fórmula de Bhaskara. Vamos a ponerlo. Aplicamos la fórmula.
x1, 2 igual menos b, o sea, menos 8. Lo voy a hacer paso a paso, pero después cada uno ya lo tiene de práctica, puede poner los resultados directos. Más menos. La fórmula hay que desarrollar, me refiero a las cuentas. La raíz de b al cuadrado, pasa un auto justo, menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 10. Todo esto dividido 2 por a. 2 por a, que es 2 también. Bien, continuamos. Ponemos acá. x1, 2. ¿Qué nos va a quedar? Menos b, directamente pueden poner 8. Más menos. Vamos a resolver esta raíz directamente. Menos 8 al cuadrado, 64 positivo, menos 4 por 2, menos 8, por menos 10 más 80. Esto da la raíz de 144, que es 12, sobre 2 por 2, que es 4. Bueno, pongámosle 4 ya directamente, sobre 4. Una vez que desarrollaron esto, ¿qué hacíamos? Abríamos. Una de las raíces va a ir con el más, 8 más 12. Ven que esto se traba, sobre 4. O la otra raíz, vamos a ponerle x2, va a ir con menos. 8 menos 12 sobre 4. Bien, ahí está. ¿Qué nos queda entonces? x1 nos va a quedar 8 más 12, 20 sobre 4, 5. Ahí tenemos una de las raíces. O la segunda de las raíces va a ser 8 menos 12 sobre 4. 8 menos 12 menos 4, dividido 4, menos 1. Ahí tenemos donde la parábola corta al eje X. En 5, 0. Y en menos 1, 0. Recuerden que la I vale 0, ¿no? La ordenada al origen, ya lo sabemos de entrada que lo pusimos acá. Si quieren lo ponemos como par ordenado, va a ser el punto 0 de x, al revés, la ordenada al origen, la x vale 0, menos 10 de y. Perfecto. Vamos a calcular ahora el vértice. Vamos a poner ahí vértice. Recuerden, necesito la x del vértice y la y del vértice. La x del vértice hay dos formas. Yo se las voy a calcular de las dos maneras para que cada uno y cada una luego elija la que mejor le convenga o le guste. Una de las opciones es aplicar la fórmula menos b sobre 2 por a, así que aplicamos menos b sobre 2 por a, 2 por 2. Fíjense que esto les va a quedar menos por menos más, 8 dividido 2 por 2, que es 4, 8 dividido 4, 2. Ahí está la x del vértice. La otra forma, ¿sí?, es sumando las raíces y dividirlas por 2. 5 más menos 1 dividido 2. Fíjense que va a dar lo mismo. Más por menos, menos. 5 menos 1, 4 dividido 2, 2. Así que nos da igual, perfecto. Ahí tienen las dos formas. Acá voy a aclararles que esto es un no, ¿eh? No tienen que hacerlas de las dos maneras. Cada uno elige. Y la y del vértice, ¿cómo se calculaba? Reemplazando la x del vértice en las x de mi función. Así que vamos a poner 2 por, en vez de poner x al cuadrado, ¿qué voy a poner? 2 al cuadrado, que es la x del vértice. ¿Sí? En la función. ¿Cómo sigue la función? Menos 8x. Menos 8 por, en lugar de poner x, voy a poner la x del vértice, 2. Y luego dice menos 10. Si hacen esa cuenta, les va a quedar menos 18. Ahí está la y del vértice. Por lo tanto, vamos a ponerlo bien. BP, vértice de la parábola, igual x, 2 y menos 18. Ahí tienen calculado el vértice. Ya tenemos vértice, las dos raíces y la ordenada al origen. Así que estamos en condiciones de poder graficar y analizar esta función. Vamos a hacer así. Y aquí. Bien, vamos al gráfico. Voy a hacer el eje Y,
voy a hacer el eje X, voy a necesitar más negativos de Y, por eso lo estoy haciendo así. A ustedes les va a quedar mejor, obvio, porque lo tienen a escala en la hoja cuadriculada. 0. Recuerden que podemos tomar una escala distinta en X y en Y. Lo que no podemos hacer es mitad, si en X a derecha tomo de 1, a izquierda también. No puedo tomar de a 1 y después de 2. Marcamos los elementos notables. En menos 1 de X y 5 de X va a tener las raíces. Menos 1 por acá. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos las raíces donde la función cuadrática corta el eje X, la ordenada del origen, que dijimos que es el término independiente, menos 10, 2, 4, 6, 8, 10. Menos 10, voy a tomar de 2 en 2 en el eje Y, ¿sí? Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Acá tenemos la intersección con el eje Y, y luego tenemos que marcar el vértice, que es el punto 2 menos 18. 2 menos 18. 10, 12, 14, 16, menos 18. Así que acá tenemos el vértice de la función cuadrática. Vamos a marcarlo bien. Esperen que ponemos ahí. Ahí está el vértice. ¿Y cómo se graficaba la parábola directamente? Bueno, 1, raíz, intersección con Y, vértice, vamos a la otra raíz y atraviesa el eje. A ustedes les va a quedar mejor. Ahí tenemos la función cuadrática f de x. Vamos al análisis, que es lo que nos falta, y terminamos el repaso de cuadrática. Análisis. Para el análisis, recuerden de todas las funciones que ya vienen trabajando desde tercero, segundo, diría yo, necesitamos el dominio. ¿Qué era el dominio? El dominio de la función eran todos los valores de x para los cuales la función existe. En una cuadrática ya sabemos de sobra que para todos los valores de x hay función, no hay ninguna restricción. Así que siempre para las cuadráticas todos los reales, todos los valores de x se usan, por así decirlo. Vamos a la imagen de la función, que es lo único que leemos en el eje Y. Todo lo demás en el eje X. La imagen de la función es lo mismo que el dominio, ¿no? Pero en Y. Es el ADN, por así decirlo, de la función en el eje Y. Es indicar todos los valores de Y que toma la función. Fíjense, de abajo hacia arriba, ¿no? Siempre el gráfico se lee de izquierda a derecha en los X, del más pequeño al más grande, y de abajo hacia arriba en Y. Fíjense que los valores de Y que utilizamos para graficar mi función en este caso es desde menos 18 a más infinito, ¿sí? Así que vamos a poner acá menos 18 más infinito. ¿Por qué le ponemos un corchete? Porque en menos 18 arranca la función, ese valor está incluido, es el vértice. Vamos a la positividad. Aclaro, si fuera una función cuadrática cóncava hacia abajo, ¿sí? Que fuera así, es una aclaración por algún ejercicio que se les pueda presentar, la imagen sería de menos infinito hasta la y del vértice, ¿sí? Lo aclaro, siempre de abajo hacia arriba. Positividad, los valores de x para los cuales la función está por arriba del eje x. O sea que tienen imagen positiva. Fíjense, ya lo saben también, esto va a ser de menos infinito hasta el menos 1. De menos infinito a menos 1, la función es positiva, pero después continúa. Fíjense, de menos 1 a 5 la función está por debajo del eje x, tiene imagen negativa, y vuelve a ser positiva de 5 a más infinito. Poníamos así, unión de 5 a más infinito. Vamos ahora con el conjunto de negatividad de la función cuadrática. La negatividad son los x para los cuales la y es negativa. Fíjense que va a ser toda esta parte la negatividad, ¿no? Toda esta parte de x, todo este intervalo de x, la función está por debajo, así que tiene imagen negativa. Por lo tanto, la negatividad va a ser de menos 1 a 5. Recuerden que todo se lee sobre el eje x menos la imagen, que es lo único que leemos en el eje y. Y lo último que tenemos es el crecimiento y el decrecimiento. Bien,
¿Qué es el crecimiento? Los valores de x, tales a medida que aumenta x, también aumenta la y. Si lo queremos analizar desde el punto de vista gráfico, que es como siempre lo hacemos, tenemos que observar el gráfico de izquierda a derecha siempre y vamos a pintar, por ejemplo, dónde crece. Fíjense que si yo pinto, crece en esta parte, ¿no? En el eje X, ¿esto qué representa? El intervalo de 2 a más infinito. Intervalo de crecimiento, entonces, 2, punto y coma, más infinito. Lo último que necesitamos es el decrecimiento de la función, que se analiza exactamente igual que el crecimiento, de izquierda a derecha, pero de manera opuesta. Si yo quiero pintar, por ejemplo, lo que decrece de izquierda a derecha, siempre todo de izquierda a derecha, fíjense que si esto lo reflejo en el eje X va a ser de menos infinito hasta el 2. Así que el decrecimiento es de menos infinito hasta el 2. Y una de las cosas que marcábamos en las funciones cuadráticas es si el vértice es máximo o mínimo, ¿sí? Recuerden, si la función es cóncava hacia abajo, el vértice va a ser un valor mínimo. Y si la función es cóncava hacia arriba, el vértice va a ser un punto máximo. En este caso, como la función es cóncava hacia arriba, el vértice va a ser un máximo. Se pone así, si lo queremos detallar, máximo en coordenada del vértice 2 menos 18. Y ahí terminamos el análisis y repaso de funciones cuadráticas.